Hola, hoy vamos a hablar de los testamentos. Los testamentos son una expresión de última voluntad que dan lugar a la denominada vocación testamentaria. Nosotros vimos al comienzo de este curso que había dos formas de llegar a la herencia. Uno a través de la vocación hereditaria derivada de la ley, a los que se llaman herederos legítimos, y por otro la idea de la vocación hereditaria proveniente del testamento, como fuente de la vocación hereditaria proveniente del testamento, que es la última voluntad del causante. El artículo 2642 define al testamento en el nuevo Código Civil y Comercial y dice, las personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para después de su muerte, respetando las porciones legítimas establecidas en el título 10 de este libro. Mediante testamento otorgado con las solemnidades legales, este acto también puede incluir disposiciones extrapatrimoniales. ¿Qué nos está diciendo este artículo del Código? En primer lugar, el testamento es un acto formal, debe realizarse con las solemnidades legales. En segundo lugar, que solo pueden testar las personas humanas, no así las personas jurídicas. Que todos tenemos derecho a disponer libremente de nuestros bienes, pero que esa disposición libre de nuestros bienes tiene como límite las disposiciones referidas a la legítima hereditaria que nosotros vimos en nuestra clase anterior. ¿Sí? Y la tercera cuestión que tiene, a diferencia del régimen anterior, es que se permiten incluir cuestiones denominadas extrapatrimoniales. No así lo hacía el 3607, que establecía solamente cuestiones patrimoniales y no extrapatrimoniales. Sin embargo, toda la doctrina coincidía en que también podían incluirse en el testamento disposiciones de tipo extramatrimonial, como por ejemplo el reconocimiento de los hijos. Muy bien, ¿cuáles son los caracteres del testamento como acto jurídico? Bueno, en primer lugar, es un acto unilateral. Es una manifestación de voluntad unilateral que no requiere contraprestación alguna o que no espera contraprestación alguna. En segundo lugar, es un acto de última voluntad. Esto significa que el testamento en tanto tal solo va a regir para después de la muerte del causante. En vida del causante, ese testamento, ese testamento no tiene ningún valor jurídico. Solo adquiere un valor jurídico en el momento de la muerte del causante. En tercer lugar, uno de los caracteres más importantes del testamento es que es un acto solemne. O sea, debe hacerse de acuerdo a las formalidades legales y en las formas que el ordenamiento así lo establece. De no ser así, el acto podrá tener una disposición de última voluntad, pero no será válido como testamento. Uno de los elementos más importantes del testamento es que es un acto revocable, es decir, puede dejarse de lado por el testador todas las veces que quiera hasta su muerte. Es decir, se trata siempre de una voluntad personal y que debe mantenerse en el momento de la muerte del causante. El causante puede en todo tiempo revocar su disposición testamentaria. Otro de los caracteres es que se trata de un acto personalísimo. Nadie puede dar mandato o poder a otro para dar testamento. El testamento siempre debe ser dado por la persona que testa y no por otras personas. Y debe ser un acto autosuficiente. Aquí, de alguna manera, goza de una característica de elemento cartular. O sea, tiene que autovalerse a sí mismo para ser válido como disposición testamentaria. Es decir, no puede tener las formas en un acto o en otro, sino que todo el acto debe estar contenido en un testamento solemnemente válido, ¿sí? Para poder ser suficiente como acto de última voluntad. En cuanto a la ley aplicable a los testamentos, hay que distinguir. Una cuestión es la cuestión relativa a la ley en relación al espacio, o sea, el lugar donde el testamento va a regir. Y aquí hay dos cuestiones. La primera cuestión es la ley aplicable a un testamento para su validez como tal, como acto jurídico. Y la segunda es la ley aplicable para juzgar el contenido del testamento. En ambos casos se aplica el principio locus regit actum, el lugar rige al acto. Por lo tanto, para juzgar la validez del testamento habrá que estar a la ley vigente en el lugar donde el testamento se hace en el momento que éste se hace. En cambio, para juzgar el contenido del testamento habrá que estar a la ley vigente al momento de la muerte del testador, que es donde se va a juzgar el contenido de ese testamento. En cuanto a la ley aplicable en relación al tiempo, para juzgar la forma del testamento, siempre será la ley vigente
Siempre será la ley vigente en el momento en que el testamento se hizo, porque es ahí donde hay que analizar las formalidades legales. Les pongo un ejemplo para que lo vean claramente. En el caso de los testamentos del viejo régimen por testamento cerrado, se hicieron antes del 1 de agosto del 2015, son perfectamente válidos porque en ese momento ese testamento era válido y ahora ya no. En cuanto a la interpretación de las cláusulas testamentarias, el nuevo código contiene una norma de interpretación que el viejo código no tenía y adopta el denominado criterio sistemático de interpretación. Dice, las disposiciones deben interpretarse adecuándolas a la voluntad real del causante según el contexto total del acto, interpretación sistemática. Las palabras empleadas deben ser entendidas en el sentido corriente, excepto que surja claro que el testador quiso darles un sentido técnico, supuesto que podría suceder en el testamento por acto público. Se aplican en cuanto sean compatibles las reglas de interpretación de los contratos. Esto último hay que tomarlo con pinzas, porque en los contratos estamos hablando de actos bilaterales y en cambio en el testamento es un acto unilateral. ¿Sí? Muy bien, avancemos. En cuanto a las formas de los testamentos, el código prevé dos formas, el testamento hológrafo y el testamento por acto público. Como ya adelantamos, el testamento es un acto formal, es decir, toda disposición de última voluntad que no se adecue a las formas previstas en el código no es testamento, aun cuando contuviere decisiones de última voluntad. ¿Sí? Las formas de un testamento no son extendibles al otro testamento, es decir, el testamento por acto público tiene sus propias formas, que ya veremos, y el testamento hológrafo tiene otras formas y no son correlacionables entre sí. ¿Sí? Las formalidades no pueden ser suplidas, aunque en determinados casos puede haber interpretaciones más o menos amplias del cumplimiento de alguna formalidad. Por ejemplo, la fecha en el testamento hológrafo puede ser suplida eventualmente por Navidad de 2017. ¿Sí? Entonces uno ya sabe que es el 25 de diciembre del 2017, pero no más que eso. ¿Sí? La falta de cumplimiento de las formalidades hace que ese acto no sea un testamento. Si se incluyen formalidades sobreabundantes, estas no afectan la validez del testamento siempre y cuando estén tomadas las mínimas, ¿sí? Y un testamento nulo puede ser confirmado siempre y cuando en el nuevo acto se transcriban todas las cláusulas que estaban en el testamento nulo, porque recuerden que el título como tal debe ser autosuficiente. ¿Sí? Les decía, el primer testamento previsto por el código es el testamento hológrafo. El testamento hológrafo tiene la característica que debe ser escrito, fechado y firmado de puño y letra del testador como acostumbra escribir y firmar. Es decir, debe estar hecho por escrito, a mano alzada del testador, tiene que tener la fecha es importante para evaluar la capacidad del testador y eventualmente para ver si en las disposiciones testamentarias está afectada o no la legítima, ¿sí? Y debe estar firmado como el testador acostumbra firmar. En el nuevo código se exige que para determinar la validez de todo testamento hológrafo es necesario la presencia de un perito calígrafo, circunstancia que ha sido criticada por la doctrina. La falta de escritura por la propia mano del testador, la falta de fecha o la falta de firma hacen caer la disposición testamentaria como tal porque el testamento no vale como acto o el escrito no vale como acto testamentario. ¿Sí? No es obligatorio hacer el testamento de una sola vez. O sea, y esto puede significar que el testador haga su testamento hológrafo en varias oportunidades. ¿Sí? En estos casos puede hacer dos cosas. Puede fechar y firmar cada disposición por separado, o sea, hago una el 1 de abril, otra el 15 de abril, otra el 20 de abril, siempre y cuando la firme al final. ¿Sí? O también la otra posibilidad es fechar y firmar al día de su finalización, lo que le dará validez a todas las cláusulas anteriores. ¿Por qué es importante la fecha? La fecha es importante para determinar, en primer lugar, la capacidad del testador. Y en segundo lugar, porque la disposición posterior deroga la anterior en la medida que sean incompatibles. Entonces, si yo tengo la fecha, yo puedo ver cuál es posterior y cuál es anterior, y en definitiva interpretarlas quedándome siempre con la última voluntad del causante o interpretando la última voluntad del causante. ¿Sí? El testamento por acto público es aquel que se realiza por escritura pública, es decir, ante un escribano autorizante.
O sea, es necesario que el testador le dicte al escribano sus disposiciones y el escribano las transcriba en una escritura pública. Lo usual, lo usual no es este dictado, sino que lo usual es que el testador se reúna con el escribano, le cuente cuáles son sus disposiciones o qué disposiciones pretende hacer, y a partir de eso el escribano interviniente realice la escritura pública. Este testamento tiene una ventaja con relación al testamento hológrafo, que si el causante es lego, o sea, si no tiene conocimiento jurídico, el escribano lo puede ayudar y lo puede asesorar. En cambio, el testamento hológrafo es solo la voluntad del causante, que eventualmente puede ser contraria a disposiciones legales. Para que el testamento por acto público valga, tienen que existir testigos. Testigos que deben ser capaces al momento del acto. ¿Sí? ¿Cuáles son las inhabilidades, para ser testigos? Quienes son incapaces o tienen restringida su capacidad, los que no saben firmar, los dependientes del escribano, el cónyuge, conviviente o parientes del escribano hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo por afinidad, descendientes, ascendientes y cónyuge o conviviente del testador, albacea, tutor o curador designados en el testamento, beneficiarios de las disposiciones no pueden ser testigos. ¿Sí? Se ha discutido si existe un testigo incapaz, el testamento es válido. Yo entiendo que sí, porque me parece una sanción muy dura que eventualmente haya un testigo incapaz que genere la nulidad del testamento, eventualmente podría resolverse como una sanción al escribano. Muy bien.